Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los elementos y requisitos del acto moral. Este tema es importante en el campo de la ética y específicamente de la metaética, porque vamos a poder investigar, analizar, especular sobre el significado y la relación de algunos conceptos para evaluar la moralidad de las personas, es decir, para evaluar el acto moral de las personas. Para ello es necesario, en primer lugar, determinar quién es sujeto, persona o ser moral. Prefiero usar el término sujeto moral, aun cuando éste tenga una alta implicancia ontológica. Bien, comencemos. Si nosotros estamos caminando por un paisaje determinado y, por ejemplo, en la orilla de un río o por una playa o un lago y nos resbalamos y mojamos por la humedad del piso por el cual nos estamos desplazando, sin duda, ante un suceso inesperado nos vamos a molestar mucho. Pero la pregunta es, en realidad, ¿esa arena del río, lago o mar son culpables de lo que nos ha pasado? Por más que el día o la noche anterior haya estado fija y seca, ¿podremos culpar o maldecir al suelo y subsuelo por nuestro accidente? Y la respuesta es no. De la misma manera, cuando hay un deslizamiento de rocas en un huaico, por ejemplo, y esta destroza casas, sepulta pueblos, o hay veces golpea a algunas personas, dañándolas más o menos significativamente, nosotros, por más místico que seamos, podemos señalar que esas rocas son malas por el daño que nos ha causado, y la respuesta, por supuesto, es no. De la misma manera, podemos decir, cuando estamos pasando por una calle colonial y justo nos posamos debajo de un balcón y resulta que se cae un macetero con planta y todo y nos golpea el hombro o la cabeza, aparte de la rabia del dolor, ¿nosotros podremos decir que esa planta o esa maceta eran malas? Y la respuesta es no. Y si por A o B hay una puerta allí que nosotros tocamos, sea la puerta o el timbre, para llamar al dueño y quejarnos de el suceso que nos ha ocurrido, y efectivamente cuando llamamos
a la persona, no sale ella, sino sale un perrito. Y este perrito nos muerde. ¿Podremos decir que el perro es malo porque nos mordió? Y la respuesta sigue siendo no. ¿Y por qué estos elementos que hay en la naturaleza y estos seres que hay en la naturaleza no podemos calificarlos con valores morales, como bueno o malo, correcto o incorrecto? Por una sencilla razón, porque no son sujetos morales, llámese también persona o ser moral. No son sujetos morales. ¿Y por qué no son sujetos morales? Por una sencilla razón, porque no tienen conciencia moral, porque no tienen conciencia del bien ni del mal. Es desde esta perspectiva que nosotros nos debemos abocar a buscar exactamente quién es el sujeto moral. Y hasta el momento nos podemos dar cuenta que en el terreno está quedando como sujeto moral el hombre, el ser humano, sea este varón o fémina. ¿Serán estos señores los únicos sujetos morales? Y todo parece indicar que sí. La pregunta sería si todos los seres humanos somos seres morales o sujetos morales. Averigüemos. Cuando una persona está sometida a la esclavitud o vasallaje y su conducta no depende de su propia voluntad, sino de la voluntad de otros ajenos a ellos, que por intermedio de la fuerza, sugestión o miedo los ha sugestionado y los ha obligado a hacer algo que ellos no quieren o tal vez quieran, pero lo hacen de manera obligada y con la orden o permiso de esta persona que tiene la voluntad del poder frente a ellos. ¿Podríamos decir que estas personas sometidas, subyugadas, son sujetos morales? Y la respuesta es no, porque carecen de algo elemental para ser sujeto moral: la libertad. Aun cuando tuviesen conciencia moral de lo que puedan hacer bien o mal, y saben lo que significa el bien y el mal, pero cuando están sometidos a condiciones de vasallaje, de esclavitud, de castigos, ellos no pueden ser evaluados moralmente. Podrán ser evaluados las personas que los someten, pero no ellos. Por lo tanto, en la historia de la humanidad, desde que se acabó la sociedad comunal primitiva y apareció en la historia los estados, en sus múltiples modalidades, en la historia universal, ha sido la historia del, por lo general, esclavismo, feudalismo o vasallaje o sometimientos de los seres humanos, los cuales, por supuesto, en su gran mayoría no han podido ser evaluados moralmente, no eran sujetos morales. Y si a esto les aunamos unos pocos en la historia de la humanidad, personas que sufren de insania mental, por ejemplo los orates, ¿no? Saben o no tienen conciencia
del valor de sus actos, estas personas se aunan al grupo de sujetos que no son seres morales. Igual los niños para ciertos actos. Y en algunos actos determinados, los ancianos tampoco son sujetos morales, porque inclusive para salir a pasear necesitan de la guía de un adulto por muchos motivos. Tal vez para otros no se le puedan considerar a ellos sujetos morales, pero hay otros en los que es imposible considerarlos sujetos morales. Y también, aunque en mucha menor medida, algunas personas, ¿no?, que por sus limitaciones físicas no pueden cumplir la norma moral de la comunidad por tener algunos problemas determinados de salud. De esta manera, parece que nos quedamos con un universo bastante reducido en la historia y en el contexto actual de que los sujetos morales son solamente los hombres o los seres humanos en determinadas capacidades y condiciones. Pero hay que aclarar aquí que un hombre que vive solo, aislado de los demás, sin ninguna compañía, ni relación, ni norma, ni ley, tampoco es sujeto moral. Para ser sujeto moral, esta persona debe estar acompañada de otro sujeto moral, es decir, de otro ser humano. Y es allí recién cuando nosotros tenemos en todas sus capacidades representado el sujeto moral. El primer requisito para evaluar un acto moral es que haya un sujeto moral, pero este sujeto moral no está solo. Este sujeto moral tiene que vivir con otro en sus mismas condiciones, y cuando esto sucede, este sujeto moral conforma con este otro personaje la comunidad moral, porque vive con otros seres morales. Es sujeto moral porque tiene conciencia del bien y del mal, es decir, tiene conciencia moral, tiene una idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero esto no basta, sino que debe vivir con otros seres humanos que tienen la misma idea del bien y del mal, el mismo valor para los mismos conceptos, y por lo tanto representa dentro de ellos lo que nosotros conocemos como la norma moral. No la norma jurídica, no la ley científica, sino la norma moral, que es la que determina qué es el bien y qué es el mal dentro de la comunidad moral. En este contexto podemos ver cómo se va presentando los elementos y requisitos del sujeto, del acto moral y del sujeto moral. Bien, si yo vivo en una comunidad determinada con otras personas que tienen la misma idea del bien y del mal, y tenemos una norma que rige qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿es suficiente esto para evaluar el acto moral? Y nos dice el análisis que no, que aún falta algo, que nosotros tenemos que tener conocimiento de la norma moral, es que todos los que vivimos en una determinada comunidad debemos conocer esta norma que determina qué es bueno
y qué es malo. No solamente que existe la norma en la comunidad, sino que todos los miembros conozcan la norma. Porque dentro de nuestra comunidad puede venir alguien de visita, ¿no? Conocer algunos elementos, pero obviar otros. Y nosotros, si esta persona transgrede la norma, podemos juzgarlo moralmente como un inmoral. Y sin embargo, nosotros no hemos tomado la precaución de que esta persona conozca, esté advertido que hay cosas que no debe hacer dentro de nuestra comunidad. Si la conoce, entonces esta persona ya puede ser evaluado moralmente. Una condición más para evaluar el acto moral, para evaluar al sujeto moral, es el actuar. Es una condición sine qua non. Es esencial. ¿Por qué? Porque si alguien no actúa, no podría ser evaluado. Pero aquí encontramos una contradicción. ¿Es posible encontrar un ser humano que no actúe? Y la respuesta es no. Todo ser humano actúa, sea para ganarse el pan u obtener sus medios de subsistencia. Por lo tanto, el actuar es algo que es necesario en todo ser humano y por lo tanto en todo sujeto moral. O sea, un sujeto moral tiene que actuar para ser evaluado. Y si no actúa, no hay problema. El no actuar también es una forma de actuar y es susceptible de ser evaluado. Bien, y tomamos aquí el último elemento y requisito del acto moral, que es el que causa gran contradicción: la sanción moral. Un sujeto moral tiene conciencia moral, vive en una comunidad moral que está regida por una norma moral del cual tiene conocimiento, por lo tanto actúa, y cuando actúa es susceptible de que sea evaluado su accionar como bueno o malo. ¿Y quién determina eso? La norma moral. Y si la norma moral determina que su acto es bueno, lo premia, y si es malo, lo castiga. Por lo tanto, en la estructura del acto moral siempre aparece la sanción moral. Pero aquí hay un pequeño problema. El problema es que siempre que se evalúa un acto moral y se le da una sanción, a veces la sanción no es moral solamente, es decir, no es subjetiva, no recomienda, no exhorta, sino que a veces la sanción está maculada con otras esferas de la vida humana, que es pluridimensional. Por ejemplo, a veces las sanciones son pecuniarias, es decir, no son morales sino económicas. A veces son físicas, o jurídicas, o políticas, o religiosas, etcétera, etcétera. Esto es inevitable en el acto moral. Porque el actuar de las personas no solamente está influenciado por la moralidad de la comunidad, sino también por su espiritualidad o religiosidad, por intereses políticos, económicos, etc. Bien,
Entonces, estos son los elementos y requisitos del acto moral, partiendo, como hemos visto, siempre del sujeto moral. Por otro lado, para que el sujeto moral sea evaluado, es necesario que tengamos en consideración lo siguiente, que éste actúe libremente. La libertad es la condición sine qua non, es decir, la condición necesaria. Además, como hemos visto en el anterior ejemplo, tiene que tener salud mental o física para las acciones que realiza, según como determine la norma, por supuesto. Esto quiere decir que sea responsable de actuar de acuerdo a la edad, ocasión y circunstancias que a este sujeto le corresponde. Y gracias a eso se puede decir de que tiene moralidad, es decir, actúa de acuerdo a la norma moral de su comunidad, lo cual determina que este sujeto ser sea moral. ¿Qué significa que sea moral? Que respete y actúe según las normas morales de su comunidad. Es decir, se cumple la moralidad. Pero también puede ser inmoral, es decir, que no respeta la norma moral de su comunidad ni actúa conscientemente según estas directivas. Si conoce la norma y no la respeta, entonces, conscientemente no la respeta, entonces es un inmoral. ¿Y cuándo se convierte en amoral? Cuando no conoce ni comprende las normas morales de su comunidad. No las puede cumplir ni ejecutar. Entonces esta persona no puede ser evaluada moralmente. Y se convierte en antimoral cuando conoce las normas de su comunidad, pero aún conociéndola conscientemente y sabe que esta norma determina qué es el bien y qué es el mal, qué es la conducta buena y qué es la conducta mala, este sujeto no acepta ni cumple las normas morales de su comunidad. Entonces es inmoral. Un momentito. No la acepta, pero está en contra de ellas y propone valores morales contrarios a las normas vigentes porque cree que sus propuestas son superiores. Entonces, en este caso, se convierte en un antimoral. Y la historia de la humanidad está llena de ejemplos de actos antimorales, como también los anteriores. Por ejemplo, en Woodstock, en Estados Unidos, en el cual un grupo de jóvenes fueron a un festival a luchar y denunciar la guerra en Vietnam y además a divertirse y practicar su lema Peace and Love, es decir, paz y amor. Contravinieron las normas morales del ciudadano norteamericano, específicamente de USA, y resulta que cambiaron la moralidad de su época, aunque al principio con grandes persecuciones. Entonces, la conducta de estos llamados hippies, con su nueva moralidad, podría ser un ejemplo de un sujeto antimoral, un ser antimoral. Bien, esto nos lleva a la siguiente reflexión.
la moralidad de una comunidad se determina por los modos de comportamiento que se enseñan, ordenan e incitan a adoptar a cada miembro de la comunidad por los demás miembros. Es la conducta moral o asumir una conducta moral. Pero prefiero aquí hacer una reflexión sobre lo que dice David Hume en la investigación sobre los principios de la moralidad. Él dice que la moralidad es un concepto difícil de hacer, complicado, harto complicado. Y por ende recomienda que antes de evaluar un acto moral, uno debe conocer todas las circunstancias que rodea el acto moral. Y si consigues hacerlo, todavía hay una condición segunda, pero tan importante como la primera. Y es que ese acto lo evalúes con el corazón. Esa es la teoría o el principio de la moralidad de David Hume. Bien, espero haberles esclarecido cómo funciona la moralidad de los actos humanos, escudriñando los elementos y estructuras que intervienen en este acto y también en el sujeto moral, que es el agente principal para evaluar. Muchas gracias.